Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy continuaremos nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1 con una breve recapitulación. Lo primero y lo más significativo de todo lo que podemos decir sobre este libro es que Juan insiste en que sus visiones son de Dios. De hecho, para que no haya error, se nos da cada eslabón de la cadena en los mensajes de esta visión. Y son como sigue. Comienza desde Dios, a Cristo, a los ángeles, a Juan, luego a nosotros. Esto es vital porque la suposición subyacente de muchos comentarios populares sobre Apocalipsis es que Juan creó una historia sobre visiones como una plataforma para que él presentara sus propias profecías acerca del futuro. Incluso varios comentaristas afirman que salpicó sus visiones con varios mitos paganos, con los que los judíos de su época, especialmente los judíos que vivían en la diáspora, habrían estado familiarizados. Sin embargo, las palabras de Apocalipsis afirman que sus visiones son visiones auténticas y divinas, y que el único trabajo de Juan era registrarlas. Si esto no es cierto, entonces Apocalipsis es un fraude, comenzando desde el primer versículo, y debe eliminarse de nuestras Biblias. Si suponemos que las palabras de Juan son, de hecho, un registro verdadero de sus visiones divinas, entonces el libro de Apocalipsis tiene tanto peso de autoridad como los profetas del Antiguo Testamento. Y aunque esto pueda parecer un pensamiento radical para muchos cristianos, Apocalipsis tiene más peso que los otros libros del Nuevo Testamento, debido a que esos otros libros entran en la clasificación de los que fueron divinamente inspirados, en contraste con la clasificación superior de autoridad de los que fueron divinamente dados. Las únicas otras palabras en el Nuevo Testamento que tienen la misma autoridad que el libro de Apocalipsis son las palabras directas de Cristo en los Evangelios. No todo el contenido de los Evangelios, sino solo sus palabras. El resto de los Evangelios son divinamente inspirados, pero no divinamente dados. Luego está el tema de cuando pensó Juan que ocurrirían estas visiones de los juicios de los sellos, las copas y las trompetas, que más o menos coincidirían con el regreso del Mesías Yeshua. Y él creía firmemente, al igual que Pablo, que probablemente sucederían estando él en vida, y no en un futuro lejano. Así que Juan esperaba experimentar personalmente el contenido de las visiones que le fueron dadas. Además, al leer el capítulo 1 de una manera directa y honesta, sin doctrinas preexistentes hechas por el hombre nublando nuestras mentes, encontramos que Juan tiene una versión un poco diferente de la composición de la deidad y la yuxtaposición de los diversos personajes que la componen en comparación a la versión más popular de las varias doctrinas de la Trinidad, que exige un estatus de igualdad de los tres personajes que acepta gran parte del cristianismo occidental. Y aunque Juan sí ve a la deidad como principalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también ve al Padre como preeminente, y el Hijo y el Espíritu Santo de alguna manera están subordinados a él. Y dado que el Espíritu Santo empodera a Yeshua, y no al revés, no es sorprendente que en Apocalipsis 1, versos 4 y 5, encontramos que Juan enumera la composición de la deidad como Padre, Espíritu Santo e Hijo, en ese orden. Sin embargo, la verdad es que las palabras
el Padre no aparecen en ese versículo, sino que se usa un atributo bíblico bien conocido del Padre, que es el que fue, el que es y el que será, para indicarlo. Y sin embargo, esas palabras tampoco son palabras precisas que se usaron. Más bien se usaron las palabras el que es, el que era y el que ha de venir. Algunos comentaristas dicen que esto debe estar refiriéndose a Cristo, ya que Cristo regresará. Sin embargo, si ese es el caso, entonces Juan está usando una descripción que hasta entonces se usaba exclusivamente para el Padre. Y así, las palabras de Juan omitirían por completo al Padre y proporcionarían dos descripciones diferentes de Cristo, lo cual es simplemente ilógico y muy improbable. Y como lo demostré en la lectura de Zacarías 14 la semana pasada, el profeta del Antiguo Testamento dice precisamente que Jehove, el nombre bíblico de Dios Padre, ciertamente vendrá al final de los días. Él se posará sobre el monte de los olivos, y cuando lo haga, este monte se partirá. Este evento generalmente está relacionado con Yeshua como el que desciende al monte de los olivos y hace que se parta. Y claramente eso no es lo que dijo Zacarías. Zacarías dijo, Yud Hei Vav Hei, Jehove vendrá y se posará sobre el monte de los olivos. Y cuando leemos a Juan a la luz de Zacarías, entonces entendemos que Juan claramente piensa que si bien Cristo ciertamente volverá a la tierra pronto, Jehove, el Padre, también vendrá de alguna manera misteriosa. Y quiero decirles enfáticamente que mi objetivo no es de ninguna manera disminuir el papel de Cristo en nuestras vidas hoy o en los tiempos que corren, sino que mi intención es mostrarles que, primero, el Nuevo Testamento continúa haciendo ver que el Padre es el poder preeminente en el cielo y también conserva un papel poderoso y personal en los tiempos finales. Y segundo, que las descripciones y expectativas intransigentes que a menudo están presentes en las doctrinas de la Iglesia sobre el papel y la forma de Cristo en los tiempos finales, bíblicamente no son tan directas y ordenadas como los comentaristas las hacen parecer. La última vez también discutimos el tema de que los creyentes pasarán a ser un nuevo sacerdocio que reemplazaba el sacerdocio levita. Se dice en algunos lugares del Nuevo Testamento, como 1 de Pedro capítulo 2 y Hebreos capítulo 4, que los creyentes deben ser vistos como sacerdotes o un reino de sacerdotes o un nuevo sacerdocio. Pero la cuestión es, ¿sacerdotes en qué sentido y en qué capacidad? La semana pasada examinamos Ezequiel 44, que mira al futuro, en el tiempo del reino milenial, también conocido como el reinado de 1000 años de Cristo, y Ezequiel nos da detalles minuciosos de un nuevo templo. Pero también nos da detalles minuciosos del sacerdocio que servirá a Dios en ese nuevo templo. Y lo que aprendemos es que trabajadores levitas deben hacer sus deberes tradicionales y típicos del templo, y que debe haber un sacerdocio estrictamente levita, tomado únicamente del linaje de Tzadok, descendiente de Aarón, y solamente ellos pueden realizar los deberes del templo y formar el sacerdocio del templo. En Ezequiel 44, comenzando en el verso 15, leemos, «Pero los Kohanim, sacerdotes, que son levitas y descendientes de Tzadok, los que cuidaron de mi santuario cuando el pueblo de Israel se alejó de mí, ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrarme y realizar mi servicio». Entonces, tenemos la certeza de que no serán los creyentes gentiles, la Iglesia, quienes dirijan el templo milenial como un nuevo sacerdocio.
No está clara la manera exacta en que todos los creyentes serán sacerdotes durante ese tiempo. Es muy probable que los términos sacerdote y sacerdocio sean metafóricos en lo que respecta a creyentes, y simplemente significa que podemos servir al Señor de una manera más cercana de lo que podíamos antes. Porque, al igual que los levitas, hemos sido separados y apartados de todos los demás en la tierra para servir a Dios. Pero cualquier noción de que el sacerdocio levita es abolido y reemplazado en el milenio es rechazada por Ezequiel de una manera inequívoca. Entonces, teniendo el contexto de todo lo anterior en mente, avancemos más en el capítulo 1 de Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Si tienen una Biblia completa judía, comenzaremos en la página 1533. Empezaremos por el versículo 7. He aquí, Él viene con las nubes, todo ojo le verá, incluidos los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra lo llorarán. Sí, amén, yo soy la A y la Z, dice Adonai, Dios de los ejércitos celestiales, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo, Johanan, Juan, soy hermano de ustedes, y copartícipe en el sufrimiento, el reino y la perseverancia que provienen de estar unidos con Yeshua. Fui exiliado a la isla de Patmos por haber proclamado el mensaje de Dios y dar testimonio de Yeshua. Llegué a estar en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: «Escribe lo que ves en un pergamino, y envíalo a las 7 comunidades mesiánicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Y me volví a ver quién estaba entre los que me hablaban, y cuando me volví, vi 7 menorás de oro. Y entre las menorás había alguien semejante al Hijo del Hombre que llevaba una túnica hasta los pies y una cinta de oro alrededor del pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como una llama ardiente, sus pies como bronce bruñido que encontramos en un horno. Su voz como el estruendo de aguas torrenciales. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol brillando con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Puso su mano derecha sobre mí y dijo: «No tengas miedo. Soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto y he aquí, que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Sheol. Así que escribe lo que ves, tanto lo que es ahora como lo que sucederá después». Aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de las 7 menorás de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 comunidades mesiánicas, y las 7 menorás son las 7 comunidades mesiánicas. El versículo 7 alude a 2 profecías del Antiguo Testamento, Daniel 7 y Zacarías 12. Ahora, de alguna manera, este versículo representa el tema del que se trata realmente el libro de Apocalipsis, la segunda venida del Mesías Yeshua. Y lo que se nos dice es que todo el mundo estará al tanto de su regreso. Nadie podrá afirmar que no lo sabía, porque en su regreso vendrá con las nubes, es decir, que será un evento celestial global. Que todo ojo le verá no equivale a que el 100% de todos los seres humanos lo presenciarán, pero significa que lo hará toda la humanidad con solo unas pocas excepciones. Entonces, aunque no todas las personas presenciarán su dramático regreso, lo hará la gran mayoría de las personas en el planeta Tierra. Y los pocos que personalmente no lo vean, lo sabrán rápidamente, porque será la mejor noticia de todos los tiempos y se regará como pólvora. Por otro lado, se anuncia algo bastante triste en las últimas palabras de este verso,
que también es una alusión, por cierto, a un pasaje del Antiguo Testamento. Dice que las tribus de la tierra lo llorarán. Esta es una referencia directa a las 12 tribus de Israel. La historia ha dejado en claro que solo unos pocos israelitas en el pasado o en el presente han aceptado a su propio Mesías. La mayoría lo ha rechazado y espera por otro Mesías que, por supuesto, nunca termina de venir. Por lo tanto, el duelo será porque ahora se dan cuenta de la enormidad de su error y porque reconocerán que sus antepasados tuvieron mucho que ver, y algunos incluso celebraron, la espantosa muerte de Cristo en la cruz. Y como habíamos dicho, ahora vayamos a los profetas a los que Juan aludió y veamos exactamente el contexto que él quiere que sus lectores y oyentes tengan en mente. Y aunque estos versículos no son muy conocidos o familiares dentro del mundo del cristianismo, porque son del Antiguo Testamento, eran bien conocidos entre los judíos de la época de Juan, porque el Antiguo Testamento era su Biblia, y porque estaban llenos de expectativas mesiánicas. Y como estaremos frecuentando las palabras de los profetas, esta será quizás la razón principal por la que nuestro estudio de Apocalipsis se extenderá durante bastante tiempo. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Si tienes una Biblia completa judía, es la página 1109. Daniel capítulo 7. Vamos a leerlo todo. Es importante entender el contexto. En el primer año de Belsasar, rey de Babel, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba acostado en su cama. Escribió el sueño y este es su relato. Tuve una visión por la noche y vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Y 4 bestias enormes subían del mar, cada una distinta a las otras. La primera era como un león, pero tenía alas de águila, y mientras observaba sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y puesta sobre 2 pies como un hombre, y se le dio un corazón humano. Luego había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de un lado y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes. Se le dijo: levántate y atibórrate de carne. Y después de esto miré, y había otra como un leopardo con 4 alas de ave a los lados. La bestia también tenía 4 cabezas y se le dio potestad. Luego de esto miraba yo en las visiones nocturnas, y ahí delante de mí había una 4ª bestia, terrible, horrible, extremadamente fuerte, y con grandes dientes de hierro, y devoraba y aplastaba y pisoteaba todo lo que quedaba, y era distinta a todas las bestias que le habían precedido, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno surgió entre ellos, uno pequeño, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos, una boca que hablaba con arrogancia. Y mientras observaba, unos tronos fueron puestos, y el anciano se sentó, y su ropa era blanca como la nieve. El pelo de su cabeza era como lana pura. Su trono eran llamas ardientes, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego fluía de su presencia. Miles le servían. Millones estaban delante de él. Entonces se convocó el tribunal. Los libros fueron abiertos y seguí mirando. Luego, debido a las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, yo miraba cómo mataban a la bestia, y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado por completo. En cuanto a las otras bestias, su señorío les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y tiempo. Y seguí observando las visiones nocturnas, y vi venir con las nubes del cielo alguien como un hijo de hombre, y se acercó al anciano, y fue llevado a su presencia. A él le fueron dados señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su señorío es un señorío eterno que no pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu en lo profundo estaba turbado. Las visiones en mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté qué significaba realmente todo esto. Dijo que me haría entender cómo interpretar estas cosas.
Estas 4 enormes bestias son 4 reinos que surgirán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Sí, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber qué significaba la 4ª bestia, la que era distinta a todas las demás, tan aterradora, con dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban, aplastaban y pisoteaba todo lo que quedaba. ¿Y qué significaban los 10 cuernos en su cabeza? Y el otro cuerno que surgió después, delante del cual cayeron 3, el cuerno que tenía ojos, tenía boca, que hablaba con arrogancia y parecía mayor que los otros. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que el anciano vino. Se dio juicio en favor de los santos del Altísimo, y el tiempo vino para que los santos poseyeran el reino. Esto es lo que él dijo: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Será distinto a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino se levantarán 10 reyes, y otro más se levantará después de ellos, el cual será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo y tratará de quebrantar a los santos del Altísimo. Intentará alterar los tiempos y la ley. Y los santos le serán entregados por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero cuando el tribunal entre en sesión, será despojado de su señorío, que será consumido y completamente destruido. Entonces el reino, el señorío y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo santo del Altísimo. Su reino como reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Este es el final del relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron tanto que me puse pálido, pero me guardé el asunto para mis adentros. Noten el contexto para este capítulo, y debo insistir con esto. El libro de Apocalipsis sería 10 veces más largo de lo que es si Juan hubiera escrito el contexto completo de todo lo que estaba diciendo. Por eso nosotros iremos a donde está el contexto. Noten el contexto para este capítulo. Habla de símbolos que representan 4 reinos, todos reinos gentiles, por supuesto, que gobernarán el mundo conocido. 3 de los 4 reinos vienen después del tiempo de Daniel. Y el primer reino representa a Babilonia. Daniel estaba en Babilonia como cautivo para cuando recibió sus visiones. Entonces, al igual que con el libro de Apocalipsis, tenemos que ser cautelosos al asumir que el orden preciso de las visiones de Daniel y/o las secuencias de los eventos narrados en sus visiones, en realidad sucederán en el orden cronológico en que se nos presentan. Es decir, que la aparición de estos 4 reinos, luego la aparición de los cuernos en uno de ellos, luego la aparición de un cuerno pequeño, y así sucesivamente, en el orden que aparece en Daniel 7, no necesariamente sucederá en la rápida sucesión que sus visiones parecen sugerir. E históricamente sabemos, por ejemplo, que esos 4 reinos vinieron y se fueron a lo largo de muchos siglos. Por eso debemos tener cuidado al asumir algún orden o marco temporal preciso a partir de la visión de Daniel para las cosas que, a todas luces, todavía están en nuestro futuro. Y aunque revisaremos Daniel 7 nuevamente en este estudio de Apocalipsis, esto es lo que quiero que se lleven por ahora. Fíjense que en el verso 9 se hace mención del anciano. Se nos dice que los tronos en plural fueron puestos y el anciano ocupó su asiento primero. De entrada, ya notamos la posición preeminente del llamado anciano. Y a lo largo del Antiguo Testamento, la mención del anciano se refiere al Padre, Jehové. Su cabello se describió como blanco reluciente, al igual que sus vestiduras. Esto representa no solo la antigüedad eterna, sino también sabiduría y pureza. Es la representación bíblica estándar de Dios Padre,
Lo hemos visto una y otra vez. Luego, en el verso 13, leemos esto. Y seguí observando las visiones nocturnas, y vi venir con las nubes del cielo a alguien como un hijo de hombre. Y se acercó al anciano y fue llevado a su presencia. Aquí están las palabras que Juan usó para orientar la mente de sus lectores hacia Daniel. Y, por supuesto, ¿a quién pone Juan como el Hijo del Hombre? A Yeshua, Cristo. Pero fíjense en otra cosa. El que era semejante al Hijo del Hombre fue llevado por alguien a la presencia, delante del trono del anciano. Y como vemos en el verso siguiente, el anciano delegó el señorío del reino de Dios en la tierra al que era semejante al Hijo del Hombre. Esta es una visión de algo que está sucediendo en el cielo. Y este verso, entre tantos otros, deja en claro que no hay igualdad, como nosotros la entendemos, entre el anciano, el Padre, y el que es semejante al Hijo del Hombre, el Hijo. A los creyentes cristianos modernos que oyen esto, quiero que presten atención. La parte de la doctrina de la Trinidad, que, por cierto, es una tradición hecha por el hombre, que concede igual estatus y autoridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desafía completamente la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en especial lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Y hay una razón por la que existe esta afirmación doctrinal. Fue creada por los gentiles con el fin de minimizar e incluso descartar el papel continuo y la autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque el cristianismo tradicional tiende a querer que Jesucristo sea el Dios del cristianismo, mientras que Dios Padre es el Dios de los judíos. O a veces se enseña que el Padre le entregó toda su autoridad, con todo lo que ésta trae, a Cristo, y luego el Padre salió de la escena. Como un rey, en su lecho de muerte, que finalmente entrega toda su autoridad al príncipe heredero y luego muere. No ocurre tal cosa en la Biblia, y debemos comprender que hay más participación de la autoridad y señorío del Padre que lo que sucede en el reino que Cristo va a gobernar. La Biblia deja muy claro que el Padre es el Olam, es eterno. Su presencia es eterna, su existencia, su influencia no va y viene. Y como dije antes, esto de ninguna manera disminuye el importante rol y la divinidad de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, en las vidas de los creyentes. Más bien define mejor el rol de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, y lo pone en perspectiva con la naturaleza suprema del Padre. Esta es la mentalidad de Juan. El libro de Apocalipsis de Juan fue conformado teniendo al Padre como totalmente preeminente. Por tanto, esta es una parte crucial del contexto para interpretar Apocalipsis. Yeshua, de hecho, regresará. ¡Aleluya! Él regresará y liderará el reino, pero el Padre permanece por encima de todo. Es el reino de Dios. Esto se nos dice una y otra vez, el reino de Dios, el cual es puesto en las manos de Yeshua, y Él está totalmente al mando del reino ahora. Debemos seguir reverenciando al Padre por encima de todo, tal como Cristo nos dijo que lo hiciéramos. En Mateo capítulo 6, algo que es familiar para casi todo creyente, no hay que buscarlo en la Biblia. Permítanme recordarles lo que dice Mateo 6, versos 5 al 10. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y esquinas de las calles para que la gente los vea. Sí, les digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los paganos, que piensan que Dios los oirá mejor si hablan mucho. No sean como ellos, porque el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Por tanto, oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Recuerden lo que les dije antes. Las palabras de Cristo tienen más autoridad que las palabras de los escritores meramente humanos del Nuevo Testamento. Porque si bien sus palabras son de hecho divinamente inspiradas, las palabras de Yeshua nos son dadas directamente como oráculo divino. Estamos escuchando a Dios hablar. Y para los que digan, sí, pero ¿qué hay de lo que dijo Cristo en Juan 14:9? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo se refería a la naturaleza del carácter del Padre, no que Cristo y el Padre eran personas intercambiables o indistinguibles, o que Cristo había asumido un estado de igualdad con el Padre en todos los aspectos. De hecho, en los versos 15 y 16, Cristo continúa diciendo: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consejero, consolador como yo, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes para siempre. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará. De nuevo, vemos que Yeshua se subordina al Padre. Ya se dijo suficiente por ahora. El que acepten esto o no, no es la cuestión. La cuestión es que Juan sí. Y es desde esa perspectiva que él escribe a lo largo del libro de Apocalipsis, y la verdad de este libro en particular se distorsiona y se afecta en gran medida cuando insistimos en plasmar nuestros pensamientos, creencias y tradiciones en lo que está escrito aquí. El verso 8 nos da una perspectiva adicional, no solo de lo que Juan creía, sino de lo que se le dijo directamente. El Señor le dice: yo soy la A y la Z, o mejor, el Alfa y la Omega. Otra forma de decir que Él es el principio y el final. Luego el orador se identifica aún más como el Dios de los ejércitos celestiales. Esto se expresa en el Antiguo Testamento, literalmente como Yehove Tsebaot. Yehove de los ejércitos. Pero casi todas las Biblias traducen incorrectamente esta frase hebrea como el Señor de los ejércitos. Si lo iban a traducir al idioma destino correctamente, debería decir Yehove de los ejércitos. Pero no es así. Y el orador divino repite otro atributo de Yehove, el Padre, del verso 4, cuando dice: Él es, el que era y el que ha de venir. Esta es la cuestión. Las primeras palabras del libro de Apocalipsis son: esta es la revelación que Dios le dio a Yeshua, el Mesías. Así que en este momento, el verdadero autor de esta visión está a punto de identificarse delante de Juan. Es Yehove, Dios Padre. Y en el verso 9 hay un cambio. Estas palabras no son parte de la visión de Apocalipsis. Más bien, este es Juan explicando algunas de las circunstancias que rodearon su recepción de estas visiones. Y al decir que soy hermano de ustedes y copartícipe del sufrimiento por estar unido con Yeshua, entendemos que Juan está escribiendo esta revelación a los creyentes. No quiero que les quede ninguna duda. Si tienes una firme posición de no creyente, o incluso si eres un buscador que aún no conoce a Cristo, ciertamente podrás ganar algo al leer Apocalipsis, pero no obtendrás
lo que puede obtener un creyente. Por un lado, no obtendrás esa bendición prometida. Y por otro, te garantizo que el significado espiritual subyacente se te escapará. Solo los creyentes tienen al Espíritu Santo, solo los creyentes. Y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a comprender y aceptar los profundos misterios del Apocalipsis, aunque nuestros sentidos no puedan comprenderlos por completo. Juan dice que fue exiliado a la isla de Patmos cuando recibió sus visiones, así que tuvo mucho tiempo para escribirlas. En el verso 10, Juan, de alguna manera difícil de explicar, dice que llegó a estar en el Espíritu. Este es el lenguaje que los profetas del Antiguo Testamento a veces usaban para explicar su estado de éxtasis cuando Dios les hablaba o les enviaba su oráculo a través de mensajeros angelicales. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 3 leemos: El Espíritu me levantó. Oí detrás de mí un ruido muy fuerte. Bendita sea la gloria de Adonai desde su lugar. Luego en el mismo capítulo, verso 14, dice: Luego el Espíritu me levantó y me llevó, y fui con amargura y con mi espíritu enardecido, con la mano de Adonai fuerte sobre mí. Y también en el mismo capítulo, Ezequiel dice en el verso 24, El Espíritu entró en mí y me puso de pie, y entonces habló conmigo y me dijo: Ve, enciérrate en tu casa. Hay buenos argumentos en ambos lados para decir que este Espíritu del que habla Juan es el Espíritu Santo, y por tanto, en nuestras Biblias debería ser Espíritu con E mayúscula. O que es algo que significa más bien un estado elevado de conciencia espiritual, y no es el Espíritu Santo en sí, y tendría que aparecer Espíritu con E minúscula. Varias versiones de la Biblia lo interpretan de manera diferente. Yo creo que debería ser un Espíritu con E minúscula, porque eso es lo que generalmente querían decir los profetas del Antiguo Testamento, y tengo pocas dudas en mi mente de que Juan se pone en el mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. La clave es que lo que estamos leyendo es sobre el estado espiritual de Juan. No se trata de la autoridad de lo que él escuchó y vio. Pero entonces Juan dice que, o bien esto sucedió en el día del Señor, es decir, el domingo, o que el día del Señor se refería al día del juicio. Una vez más, se pueden hacer buenos argumentos en ambas opciones. La frase en griego se puede interpretar como el día del Señor o domingo, y también se puede interpretar como el día del Señor en referencia al día del juicio. La primera forma se refiere al día de la semana en que Cristo resucitó de la tumba. La segunda forma de entenderlo es en referencia al día del juicio, el fin de los días. No tiene mucho sentido que Juan quisiera decirnos que esto sucedió un domingo. Los profetas no nos comunicaban este tipo de información en general porque no tenía relación con el mensaje, así como tampoco aquí tiene relación. Considerando el tema principal del libro de Apocalipsis, tendría más sentido que Juan estuviera diciendo que Dios le mostraba cosas sobre los tiempos finales, el día del Señor, pero podría ser la otra forma también. Y también es similar a los profetas del Antiguo Testamento, cuando dice que la voz de Dios suena como una trompeta, o los oráculos de Dios anunciados por el sonido de la trompeta. De cualquier manera, tengan por seguro que Juan nos está presentando sus credenciales para que sepamos que es un profeta auténtico, tal como lo fueron Isaías, Daniel y Ezequiel. La voz como de trompeta le dice: escribe lo que ves. Vamos a digerir bien esas palabras. Escribe lo que ves. Esta es información crítica para la interpretación y autenticación del libro de Apocalipsis. Aunque por el momento, esto le atañe más directamente a las cartas que enviará a las 7 congregaciones creyentes en Asia. También define la naturaleza y la autoridad para el resto de Apocalipsis, porque está llegando a Juan en visiones divinas. Excepto por uno que otro comentario personal menor que Juan hace de vez en cuando, como cuando dijo dónde estaba al tener las visiones,
Todo lo demás en este libro tiene la más alta autoridad espiritual, más allá de la inspiración divina, porque a Juan se le instruye que registre lo que ve y escucha. Y en el mandato celestial que Juan recibe, se le indica enviar lo que ve en una visión escribiéndolo en un pergamino a 7 congregaciones específicas, las de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y aunque no existe un acuerdo universal entre los comentaristas de la Biblia, creo que las 7 cartas a estas 7 congregaciones específicas eran cartas reales, destinadas a abordar las condiciones específicas de esas 7 congregaciones. No hay indicios de que Juan las esté usando como símbolos o como alegoría. Había razones tanto prácticas como espirituales para que esas congregaciones en particular fueran elegidas, porque había muchas más congregaciones en Asia que solo esas 7 en particular. Y sin embargo, hay mucho que aprender de esas cartas, cosas que son aplicables a las congregaciones modernas de creyentes en Yeshua. Tampoco permitamos que el uso del número 7 pase por desapercibido. En Apocalipsis aparece mucho el número 7, y ese número, además de referirse a la plenitud divina, también tiene un carácter de finalización. Apocalipsis se trata de los aspectos del final, del juicio, del fin de los días. Ahora bien, cuando las miramos en un mapa, se hace evidente por qué esas 7 iglesias podrían haber sido señaladas. Ellas existían a lo largo de las principales rutas que conectaban las grandes ciudades de Asia. De hecho, las congregaciones se nombran en el orden en que los mensajeros llevarían las cartas, yendo del noroeste al noreste y luego al sur. Y además, la condición espiritual de cada congregación y el orden en el que están le permite a Juan presentarlas en una técnica literaria judía bastante estándar que se llama quiasmo. Esto no quiere decir que el quiasmo sea exclusivo del hebreo, pero se usa ampliamente, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el texto griego del Nuevo Testamento y las traducciones al inglés se tienden a enmascarar un poco. Pero muy brevemente, el quiasmo es un tipo de patrón gramatical. Entonces, si los sujetos A, B y C representan cada uno ciertas características, entonces en el quiasmo, lo siguiente que leeríamos son esas mismas características aplicadas de manera un poco diferente, pero luego presentadas en el orden inverso, C, B y A, ABC y CBA. Entonces, si se dicen 6 cosas sobre una persona o un evento y se presentan como un quiasmo, se escribirían ABC, CBA. De manera que la primera y la última serían similares. La segunda y la penúltima serían similares. Y las 2 cosas del medio, la tercera y la cuarta, serían similares. Si el lector u oyente es judío, instantáneamente sabría hacer esta asociación, y funcionaba muy bien como ayuda para memorizar. Curiosamente, podemos decir que de las 7 cartas, la primera y la séptima hablan de las congregaciones que están en el peligro espiritual más grave. La segunda y la sexta son las que se consideran más fieles y verdaderas. Y las 3 del medio son una mezcla de fidelidad y tienen algunas fallas identificadas que deben corregirse. Esto tiene todas las características del pensamiento literario judío con el uso del quiasmo. ¿Por qué es esto? Juan era judío. Las así llamadas 7 iglesias a las que él les estaba escribiendo no eran iglesias en lo absoluto, eran sinagogas dirigidas por creyentes. Entonces, incluso si los miembros gentiles no hubieran entendido cosas como el quiasmo, había muchos creyentes judíos que podían explicarles la carta de Juan.
El versículo 12 dice que Juan pudo vislumbrar quién le estaba hablando. Vio a alguien de pie en medio de 7 menorás de oro. Si no tienes una Biblia completa judía, entonces tu Biblia dice 7 candelabros de oro. Aquí es donde ayuda a conocer la Torá, porque un candelabro suena como un objeto muy común. ¿Por qué este ser divino se pararía entre un montón de velas? ¿Qué demuestra o qué indica eso? Menorá es la palabra correcta. La menorá que se usa en el templo está hecha ¿de qué? De oro. ¡Sorpresa! Así que estos eran candelabros de oro. Y como también se nos dice que alguien semejante al Hijo del Hombre estaba parado allí, entonces necesitamos entender las referencias a Cristo. Al igual que Juan, Yeshua también era judío. Y así la idea era, por supuesto, la menorá del templo, no un montón de velas ordinarias. Ahora bien, es la descripción adicional que hizo Juan de quien al principio parecería ser Cristo, la que nos pone en apuros. El Hijo del Hombre nunca es un título asignado al Padre, solo se le asigna a Yeshua. Pero luego en el verso 14 leemos que su cabeza y cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama ardiente y sus pies como bronce bruñido. Esto alude a las palabras de un par de profetas. El primero es Daniel. En Daniel 7:9 leímos: y mientras observaba, unos tronos fueron puestos y el anciano se sentó, y su ropa era blanca como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura, su trono eran llamas ardientes con ruedas de fuego ardiente. Y Juan también hace alusión a Daniel 10, del 5 al 6, y cuando alcé mis ojos y miré, he aquí un hombre vestido de lino que llevaba un cinturón hecho de oro fino de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies eran del color del bronce bruñido, y cuando habló, sonó como el rugido de una multitud. Luego en el verso 15, Juan añade que su voz sonaba como aguas torrenciales, que es igual a la descripción de Ezequiel capítulo 43, y vi la gloria del Dios de Israel que venía desde el este, y su voz era como el sonido de aguas torrenciales, y la tierra brillaba con su gloria. Todas estas descripciones que Juan usa para decirnos sobre el que está entre las menorás son en su mayoría descripciones del Antiguo Testamento del Padre, del anciano. La única descripción que parece señalar a Jesucristo es la implicación de la frase Hijo del Hombre. Así que hay un verdadero misterio aquí. Juan parece estar combinando intencionalmente las características del Padre con algunas características del Hijo. Y aquí hay otro elemento que me resulta misterioso. Si Juan, quien se sentó a las rodillas de Cristo como uno de los 12 discípulos originales, estuviera completamente convencido y supiera sin lugar a dudas que la persona que estaba de pie entre las menorás y que tenía esas características particulares era el Mesías Yeshua, ¿por qué simplemente no lo dijo? De hecho, este ser divino nunca se identifica directamente y Juan tampoco lo identifica. Más bien, solo tenemos más características y descripciones. Muy interesante. ¿Quieren una respuesta, no? Tendremos que esperar. Mucho tiempo, tal vez. En su mano derecha, este ser tenía 7 estrellas, otra vez el 7. De su boca salía una espada de doble filo. Claramente Juan no estaba seguro de quién era este ser. Solo sabía que era divino. Él tampoco entendía el significado de las 7 estrellas, ni entendía el significado de la espada de doble filo. Pero fue tanta su impresión
que Juan hizo lo que uno debe hacer cuando eres atacado por un oso: caer de bruces y actuar como si estuvieras muerto. ¿Ven que sí se obtiene información útil de clases de la Torá? Vemos esta misma reacción en la Biblia en aquellos que se encuentran con ángeles. Entonces, en este punto, Juan estaba bastante confundido y asustado. Y aunque parte de su confusión será aclarada, no todo será resuelto, y tampoco lo será para nosotros. La espada es una imagen que se usa en varias partes del Antiguo Testamento, pero generalmente no se aplica a Dios, excepto en un par de casos. La espada de doble filo parece ser exclusiva de Juan. Muchos comentaristas quieren conectar esto con lo que Pablo dijo en Efesios 6:17, donde dice: «Tomen el casco de la salvación junto con la espada dada por el Espíritu, que es la palabra de Dios». Y si bien no se puede descartar absolutamente que Juan hubiera tomado prestado el pensamiento de Pablo, y por tanto la referencia a la espada de doble filo en Apocalipsis tendría que ver con la palabra de Dios, nos encontramos con el mismo problema. Se usa la palabra espada, pero el adjetivo es de doble filo, el cual Juan usó y que no está en el pasaje de Efesios. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este interesante dilema? ¿A qué se refiere Juan con esta espada de doble filo? Veremos si podemos responder a eso la próxima semana cuando terminaremos el capítulo 1 y entraremos en el capítulo 2. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.